por estar aquí y escuchar nuestra conferencia, que espero que la encuentren interesante. Muchas gracias, alcaldesa, por haber venido. Y vaya, pues vamos a ello. Vamos a hacer aquí una presentación a la limón, a Alejandro y yo. Empezaré dando un pequeño, digamos, una pequeña pincelada de lo que es el medio físico. Yo creo que pues ya se ha visto algo con la conferencia tan bonita que ha hecho Luis, y con la que se hará luego también. Pero vaya, pues la Sierra del Mugrón es una sierra que tiene una orientación predominantemente norte-sur, tiene una longitud más o menos de 16 kilómetros. Es el resultado un poco, es el punto donde confluyen el sistema ibérico y el sistema bético. De hecho, es una zona muy fronteriza, ¿no? Yo creo, bueno, pues como es Almansa, como es todo este territorio, muy de frontera, y eso desde el punto de vista de la biología le da una riqueza muy, muy interesante. Yo creo que desde el punto de vista histórico también. Pues eso, es una zona en donde confluyen por las zonas esteparias de Almansa, el altiplano Jumilla-Yecla y la costa valenciana. Esto, insisto, va a determinar mucho lo que vamos a encontrar aquí de ecosistemas y de especies y de vegetación. El clima, bueno, pues no me extiendo mucho, es un clima mediterráneo continental, pues del interior de la península ibérica. Entonces vamos a encontrar inviernos donde hay heladas. Las heladas, aunque no haya muchas, no sé, es decir, puede haber muchas o puede haber unas cuantas puntualmente, pero las heladas al final es un filtro. En ecología esto le llamamos un filtrado ambiental muy potente. El hecho de que haya una helada o que haya unas pocas heladas continuadas en un momento dado del año, pues eso está filtrando qué especies pueden vivir y qué especies no pueden vivir aquí de forma importante en el territorio. Y luego igual tenemos una sequía, que es otro filtro ambiental muy potente en verano, ¿no? Con episodios tormentosos. ¿Vale? Luego, además, a la Sierra del Mugrón le acompaña otra circunstancia muy singular, muy peculiar, y es que tiene un transcurso, geográficamente se dispone de forma paralela a la costa, de tal manera que tiene fenómenos de fuertes vientos de ladera que vienen impulsados por los regímenes de viento del interior, pero también por el viento costero, de tal manera que hay vientos de ladera, hay un régimen de viento de ladera muy potente, que esto para la vegetación es muy importante. Esto marca mucho a la vegetación y sobre todo en zonas muy concretas que tienen una gran exposición a estos vientos. Las condiciones edáficas pues nos las acaba de contar en detalle Luis, pero vaya, pues son materiales calizos del Mioceno con un posterior también pues depósito en el cuaternario. Aquí arriba pueden ver ustedes, no sé si el puntero, sí, pueden ver ahí arriba, pueden ver pues es material calizo con unos procesos de cárstico muy potentes, pues, de lavado o de disolución del carbonato cálcico, ¿no? Con lo cual pues aparecen muchas oquedades. Y luego esta roca además se digrega mucho. Les confieso, ayer me vine al Mugrón a pasear, como dábamos hoy la conferencia, dije, pues echamos el domingo, nos vinimos mi mujer y yo a hacer un poquito de ruta y lo pasé muy bien, pero es un sitio que no es fácil de andar en muchas ocasiones por eso, porque hay muchas piedras, la piedra se digrega mucho, hay canchales, hay hileras, es decir, pedrizas, ¿no? Y esto pues le complica la vida no solo al transeúnte, sino también a las plantas mucho, ahora lo veremos. Y en las zonas más bajas lo que es una deposición y un acúmulo de arcillas, pues en donde hay actividad agrícola, como se ve en la foto de abajo, que se ve la llanura con la agricultura, con los campos de cultivo, sobre todo de secano, ¿no? De cereal, como la cebada, el trigo, la avena y también piña, trigo y frutales. Desde el punto de vista de la biogeografía, digamos que es la ciencia que intenta explicar la distribución geográfica de los biomas, de los ecosistemas y de los organismos. Desde el punto de vista de la biogeografía no me voy a enrollar mucho, pero también es zona completamente de paso, zona fronteriza completamente. Está dentro de la Sierra del Mugrón, está dentro de la provincia castellano-maestrazgo-manchega, pero está muy influenciada también por la provincia valenciana, castellano-valenciana provenzal, y no deja de tener cierta influencia también de la provincia murciano-almeriense, o sea que aparecen elementos un poco de todos estos territorios. Y vale, pues vamos a entrar ya a hablar de los ecosistemas de la Sierra del Mugrón, una vez que hemos definido un poco el marco físico en el cual se desarrolla pues todos los organismos que viven en esta sierra. Dicho todo esto, pues lo que hay que decir es que realmente todos estos condicionantes físicos, del marco físico de la Sierra del Mugrón, y además el gradiente altitudinal, no lo he comentado, pero vaya, el pico del Mugrón llega a los 1.206 metros, me parece. Hay una diferencia desde el llano de Almansa, pues hay una diferencia de 500 metros. Y 500 metros lo que hacen es que establecen un gradiente altitudinal
muy potente. Esto da juego a muchos organismos, a muchas plantas que están acostumbradas o están adaptadas a vivir a una altura o a otra. Entonces, todo el conjunto de características físicas peculiares, también está esta característica de zona fronteriza y luego este gradiente altitudinal, pues lo que da cabida es a numerosos hábitats en el Mugrón. Vamos a ir desde arriba hasta abajo, podemos decir que en la cumbre del Mugrón encontramos matorrales pulvinulares, orófilos, son matorrales, luego lo veremos, almohadillados. También hay vegetación casmofítica asociada pues, a esas pedrizas y esas paredes de roca que se generan en la Sierra del Mugrón. Si vamos a la zona media de laderas, si vamos descendiendo desde la cumbre hacia abajo, en la zona media de ladera vamos a encontrar matorrales arborescentes de enebro, de juniperus, que por cierto unos matorrales, unos bosquetes sobre todo de Sabina mora, de Juniperus fenicia, muy interesantes. Parece ser que son las mejores representaciones que hay de este tipo de vegetación o ecosistema aquí en Castilla-La Mancha y en la Comunidad Valenciana también. Y luego en suelos un poquito más desarrollados encontramos encinares y podemos encontrar incluso de forma muy puntual, testimonial, quejigos. Ahora hablaremos de todo ello. Si nos vamos a la falda ya del Mugrón, lo que encontramos son matorrales termomediterráneos preestépicos y a zonas subestépicas, que ahora contaremos un poco todo eso. Pero les he contado un poco lo que hay desde arriba hasta abajo, siguiendo ese gradiente altitudinal, lo que podemos encontrar en el Mugrón. Y bueno, pues pasamos a ver cada uno de estos ecosistemas, los 7 que hemos citado brevemente. Va a ir contando Alejandro un poco una introducción a lo que sería la botánica de estos, las características botánicas de estos ecosistemas para luego contar alguna peculiaridad ecológica de cada uno de ellos. Entonces, Alejandro, cuando quieras. Bueno, pues gracias, Pablo. No os preocupéis, no voy a cantar, porque así lo veo mejor. Cuando nos repartimos la charla, a mí me tocó la parte de las palabrotas. Entonces vais a ver que hay muchas palabras así raras, pero bueno, vamos a intentar hacerlo de forma que nos enteremos todos. Efectivamente vamos a ir de arriba a abajo y de menos suelo a más suelo, o sea, de suelo más pedregoso a suelos más profundos. Entonces empezamos por la parte superior y ahí lo que encontramos pues es en estas zonas altas estos matorrales que tienen forma pulvinular, forma redondeada, como si fueran erizos. Las malas lenguas dicen que son cojines de suegra. Depende de la mala leche de cada uno, pero por ahí anda. Entonces, ¿por qué están estas plantas y por qué tienen esta adaptación? Por lo que ha comentado antes Pablo, vientos muy fuertes. Esos vientos chocan contra la pared del Mugrón y van subiendo hacia arriba y es arriba donde hacen la ola para pasar al otro lado. Entonces, vientos batiendo eso todo el rato, las plantas están pues, asustadas, están todas bajitas, ¿vale? Cogen esas formas pulvinular redonditas. Entonces, la sequía estival tampoco ayuda. En verano no llueve. Y aparte, no tenemos suelo, o sea, un paraíso para las plantas. Las pobrecitas, ¿qué hacen? Pues crezco bajita y además llena de espinas. ¿Vale? Esa es la lógica de que aparezca este hábitat. Por cierto, vais a ver que hablamos casi todo de plantas. ¿Por qué? Porque todos los animales y todos los componentes del hábitat se van a basar en lo que es la casa, digamos. El suelo ya nos lo han explicado y nosotros vamos a ver qué son las plantas, ¿no? Esa sería la casa y luego están los habitantes, que vendrían la parte de zoología que la harán otro día. Bueno, pues esta vegetación pues, lleva estos pulvínulos que hemos explicado, estos cojines. Vale. En las cumbres del Mugrón hay una asociación, pues esto es una palabrota, de Lavandulifolia Genistetum mugronensis. ¿Qué quiere decir? Salvia lavandulifolia, la salvia con hoja de lavanda, y aquí ya empezamos a sacar pecho una genista que se llama Genista mugronensis. ¿Vale? Las malas lenguas dicen que es Genista pumila, pero a mí me gusta lo de mugronensis. Además, estas genistas se encuentran, fijaos que son casi todas labiadas, lavandas, salvias, teucrium, que es un primo hermano de los romeros, pero con un solo labio en la flor. Los romeros sabéis que tienen 2 labios, pues se llaman labiadas, pues este le quitamos uno y ahí tenemos ese teucrium. Y las sideritis, que son unas plantas muy interesantes. Seguramente las conoceréis con el nombre común, que es rabogato. Bueno, pues sideritis viene de sideros, hierro, itis, inflamación, herida, faringitis, otitis, cuentitis, todas estas cosas que vaginitis. Pues los romanos le llamaban así a las heridas curadas por alma de hierro. Fijaos qué interesante, una planta medicinal que puede curar heridas.
Pues todas estas son características. Y dentro de estas zonas, que son tan complicadas para vivir, ¿qué hace? Que hay una selección muy potente. Por lo tanto, aparecen una alta tasa de endemicidad. De hecho, esta alta tasa de endemicidad, pues, para que lo tengamos claro, están aquí y no hay más en el mundo. Son endémicas de esta zona. Ha llegado a dar varias especies que tienen el nombre de muronensis, que en algún momento estuvieron clasificadas como especie o subespecie. Por ejemplo, la genista muronensis, esto de aquí, ese cojín de suegra que hemos dicho antes, que es genista pumila, pumila significa pequeñito, pues llegó a tener el nombre de muronensis. Una sideritis, que es Sideritis tragorianum, esa que curaba heridas hechas con arma de hierro, pues Sideritis tragorianum, subespecie muronensis. Incluso hay un teucrium híbrido que llega a llamarse Teucrium mugronense, que es de 2010, y es un híbrido entre dos teucrium que se dan de forma natural y arriba, ¿vale? Que no se encuentran en otros sitios. Vale, pues Alejandra ya lo ha comentado. Información ecológica, pues porque estos matorrales son pulvinulares, son almohadillados, lo ha contado ya un poco, y simplemente subrayar el hecho de que muchas plantas, además, es una convergencia, digamos, adaptativa, una convergencia funcional. Esto sucede con muchas plantas muy diferentes, muy distanciadas evolutivamente, de grupos botánicos muy distintos, pero al final todas hacen la misma estrategia cuando se encuentran sometidas a un régimen de vientos desecantes y de vientos fríos. Cuando están sometidos a ventiscas, al final las plantas lo que hacen es se pegan al suelo y forman esa estructura a modo de erizo, es decir, globosa. Lo que consiguen con ello es tener una forma aerodinámica, evitan la exposición directa al viento, la menor exposición al viento, y lo demás consiguen mantener en el corazón de la planta, consiguen mantener por un lado humedad, evitan un poco o de alguna manera palian el efecto desecante del viento, y luego por otro lado mantienen también la temperatura. En invierno están sometidas a unas ventiscas frías muy potentes, lo que hace mantener algo de calor en el interior. Esto es muy curioso porque si nos vamos al calar del mundo vamos a encontrar lo mismo. Si nos vamos a zonas costeras también podemos encontrar algo parecido muchas veces. Es decir, es una respuesta, una fórmula que han encontrado plantas muy diferentes para resolver el mismo problema. Han encontrado la misma fórmula y han llegado por caminos distintos, pero han adaptado la misma fórmula para resolver el mismo problema, ¿vale? Así es que... Vale, pues el siguiente ecosistema sería el de las pendientes rocosas, calcícolas, con comunidades casmofíticas. Vale, bajamos un poquito, ¿vale? Pero como bajamos de golpe, lo que nos encontramos son paredes de roca. Entonces, casmofítico significa eso. Y ahí tenemos dos exposiciones, las que les pilla el sol y las que le pilla la sombra, esa pared. Obviamente las que les pilla el sol pues lo tienen más complicado. Entonces, en esta lo que encontramos es Jassonia glutinosa, que es el té de roca. Y, por otra parte, otro teucrium, estos que decíamos que solo tenían una, ¿vale? Teucrium timifolia. Vale. Y aparte sedum. Los sedum son estas plantas de aquí, que habréis visto que a veces crecen en los tejados de las casas sobre la teja. Porque imaginaos la cantidad de suelo que tienen, que es mínima. Y esto hace la misma estrategia que los cactus, aguanta esa agua dentro de los tejidos. Estos viven sobre paredones calizos al sol. Imaginad sacar agua de ahí. Tiene tela. Pues eso lo hacen. Y en las zonas umbrosas tienen un poquito más de cantidad de agua y menos exposición al sol. Por lo tanto, nos llegan a aparecer helechos, musgos, pero también líquenes. Los líquenes son un simbionte entre alga y hongo. El hongo le da una casa y el alga le da la capacidad fotosintética. Y estos son los que empiezan a originar el suelo. Son legajos genéticos. Es decir, estos son los primeros que aparecen cuando ni siquiera las plantas son capaces de aparecer ahí. Pero también aparecen trepadoras, hiedras, el rusco o el jazmín moruno, en las partes más bajas donde se va acumulando más materia orgánica, por efecto de los pájaros y de los animales y cadáveres y todas estas cosas, hojas muertas, todo se va acumulando, de tal manera que aparecen todas estas plantas que aprovechan mejor esa humedad. Por lo tanto, ya decimos, las comunidades casmofíticas son plantas adaptadas a vivir en paredes. Y hay formas más modernas, como estas, que comparten características con las plantas grasas, con los cactus, o formas muy antiguas, como musgos, líquenes y helechos. Todas estas son primocolonizadoras y
están haciendo que en el futuro haya suelo ahí. Son las que van a producir el suelo en el futuro. Y son hábitats protegidos, por lo tanto. Vale, y ya lo que ha dicho Alejandro, pues la parte, digamos, el rasgo ecológico principal de estas comunidades ya está dicho. Son las promotoras de la creación del suelo. La edafogénesis y la sucesión ecológica, es decir, cómo va cambiando la vegetación y los ecosistemas a lo largo del tiempo a partir de una roca desnuda, pues ya pueden imaginar ustedes que eso lleva miles de años. Yo, por ejemplo, pienso mucho, por poner un ejemplo, en la laurisilva canaria, ¿no? que crece, por ejemplo, pues ahí en las Canarias, ¿no? Y es un bosque muy exuberante, subtropical, con muchísima biomasa acumulada, ¿vale? Pero uno piensa que esas selvas se han originado a partir de erupciones volcánicas, es decir, a partir de lavados volcánicos que solidificaron, es decir, de piedra desnuda completamente. Entonces uno puede imaginarse que han pasado miles y miles de años para llegar a eso, ¿vale? Entonces, cuando uno ve un líquen, realmente los líquenes que parece que pasan desapercibidos, estas manchitas que ven ustedes aquí, pero realmente están jugando su papel de favorecer la creación de un poquito de suelo a partir del cual pues, se pueden establecer luego algunas plantas más pequeñitas y poco a poco, a lo largo de miles de años, pues generar una nueva comunidad. Vale, pues pasamos a los matorrales arborescentes de Juniperus. Los Juniperus no son otra cosa que los enebros, las sabinas. Tienen un nombre que parece un poco desconocido, pero si decimos que de Juniperus viene la palabra ginebra, ya no suena más. Bueno, pues estos Juniperus se encuentran en laderas intermedias, hay un poquito más de suelo y tienen, pues eso, una etapa un poquito más madura y pueden ser en zonas más altas, entre el supra y el mesomediterráneo, es decir, sobre unos 1.200, 1.100 metros, y pueden tener o encinares en los sitios más profundos o sabinares en los suelos más complicados, más pedregosos. Bueno, en la parte, estos serían suelos más profundos y en la parte más pedregosa. En la parte de las sabinas nos aparece una sabina que es muy curiosa, se llama Juniperus, como hemos dicho, Phoenicia, acordaros, el pájaro fénix. Es un Juniperus que a la vez es resistente al fuego, ya lo explicará luego Pablo, por eso lo del pájaro fénix. El enebro de la miera es el enebro Juniperus oxycedrus, que significa el junípero que pincha. Pues ese también tiene que ver con esta ecología del fuego, luego explicará Pablo. Y luego en las zonas con más profundidad aparecen algunos encinares con dominancia de coscojas, que reemplaza poquito a poco a la sabina porque se está mejor, hay más suelo y son capaces de vivir en ella. Vale, y la coscoja, lo veremos ahora también con la encina, pero la coscoja, que es el Genioquercus, la encina también, son nuestros robles mediterráneos. Saben ustedes que tienen la hoja dura, se llama esclerofilia. Esclerofilia quiere decir eso, precisamente hoja dura. Y tiene la hoja de alguna manera acorazada. Entonces esta planta pues es una estrategia adaptativa al clima mediterráneo y a la sequía estival, sobre todo. Han sido capaces de mantener una hoja plana, son los únicos árboles planifolios que hay viviendo en mitad de los montes mediterráneos a la sequía estival, porque tiene una hoja plana pero acorazada. Lo que tiene es unas cutículas muy endurecidas y así lo que hacen es que se protegen de la desecación cuticular durante el verano. Luego además lo que hacen es que mantienen los estomas, que son los órganos de intercambio gaseoso por donde pierde agua las plantas, aparte de captar dióxido de carbono, los tienen en el embés de la hoja, muy protegidos de la exposición directa solar. Y por último, aunque esta fotografía no es muy ilustrativa porque es un brote nuevo de encina, pero tiene mucha clorofila. Si se fijan ustedes, las rajas suelen tener una hoja verde muy oscura. Decía Antonio Machado, es que me gusta mucho este verso porque Antonio Machado decía, ¿qué tienes tú, encina campesina, negra encina campesina? En tu copa ancha y redonda nada brilla, ni tu verde oscura fronda, ni tu flor verde amarilla, tu verde oscura fronda. O sea que realmente Antonio Machado, en 3 versitos o en 3 frases, describió estupendamente la encina. Tienen un color verde oscuro porque al tener una cutícula tan dura y que para impedir la pérdida de agua, lo que necesitan es tener mucha clorofila en la hoja para poder hacer la fotosíntesis de forma correcta. O sea que hay todo un conjunto de adaptaciones en las hojas de la encina para poder pasar con éxito la sequía estival. Pasamos a los encinares, de hecho.
Bueno, pues en los encinares, aparte de encinas, tenemos, bueno, hay 3 tipos de quercus. Quercus es como lo llamaban los romanos a todo lo que son encinas. Una palabra que nosotros vamos a tener derivada en la palabra que es muy manchega, que es carrasca. Si cogemos quercus, que es como lo llaman los humanos, le metemos 2000 años de uso, se nos desgasta y nos da carrasca. Igual que si le metemos el prefijo al delante, nos da alcornoque, que es alquercus, con el prefijo árabe delante. Bueno, pues ¿qué tipos de encinas encontramos? Fijaros, aquí se ve muy bien. Encontramos la encina o la carrasca y aquí abajo estamos viendo la coscoja. La coscoja es esta verdecita y esta más gris, lo que ha contado Pablo. De hecho, en Guadalajara le llaman a esto la mata parda y a esto la mata rubia. ¿Por qué? Porque debajo del envés la encina tiene gris, tiene unos pelillos, que cuando le damos la vuelta te da ese color grisáceo, y la otra es verde y verde. ¿Vale? Estos son, las dos aguantan bastante bien la sequía. ¿Qué aparecen junto a ellas? Pues aparecen plantas que conocemos todos como leguminosas, las retamas, las aliagas, las jaras y otros tipos de aromáticas, ¿vale? Que se van desplazando con ellas según, por ejemplo, alteraciones de incendios, pastoreos. La encina sombrea, las jaras desaparecen, las jaras se queman la encina, aparecen las jaras. Entonces es como un columpio. Vemos al niño que ahora son jaras y luego son encinas. Entonces todos ellos forman un conjunto, ¿vale? Entonces, podemos encontrar esas dos. Cosa que pasa en el Mugrón, cosa curiosísima, que nadie se esperaba encontrar, que se lo encontró un compañero que es Guillermo García Souco, que es el divulgador de jardín, es que en hombroclimas húmedos, es decir, en sitios de estos escondidos que hemos dicho que llovía un poco más, en posiciones umbrosas, aparece esto, que es un quejigo, que es una encina, vamos, un quercus, que a fuerza de subir, su estrategia ¿cuál ha sido? Tirar la hoja. Pero normalmente se encuentra por encima de 1400 metros y en sitios muy húmedos. Bueno, pues aquí en el Mugrón aparecen quejigos, cosa totalmente extraordinaria porque no deberían estar ahí. Es como cuando lo dice, bueno, ¿qué hace esto aquí, oso polar? Y estaba ahí. Curioso. Entonces estos quejigos son atípicos en el hombroclima seco del manseño, pero aparecen aquí. Entonces, pues podemos hacer estos contrastes entre estos encinares. En el Mugrón de que existan estos quejigos, porque son árboles pues, de climas más húmedos. Pero por esa exposición a los vientos, yo ayer cuando venía para pasear por el Mugrón lo que veía es que estaba envuelto, ayer por la mañana temprano, estaba envuelto de nubes. Entonces sí que decía, claro, que hay que... o sea, entiendo por qué puede sobrevivir el quejigo ahí, ¿no? Porque atrapa... Claro, además es un monte muy prominente, el Mugrón, con lo cual seguro que atrapa muchas de las nubes, ¿no? Con lo cual hay unas precipitaciones horizontales también interesantes que al final permiten que haya este árbol que en principio pues cabría esperar que no estuviera. ¿Cuál es el origen de que haya quejigo en el Mugrón? No se sabe muy bien. No se sabe si es un reducto de una reliquia de lo que hubo hace ya tiempo, que hubo pues a lo mejor un quejigar más extendido en las cumbres, o quizá no, quizá lo que ha sucedido es que ha llegado aquí por dispersión de animales. Realmente esto no se ha dilucidado todavía. Y luego además lo que sí que se ha observado es que hay hibridación entre Quercus faginia y Quercus rotundifolia, entre la encina y el lemón, entre el quejigo y la encina. Los Quercus en general se hibridan mucho. En las especies de Quercus, diferentes especies, son capaces de producir lo que se conoce vulgarmente como los mestos. No sé si han oído ustedes hablar alguna vez de esto es un mesto, es un híbrido entre un Quercus y otro, no un mixto realmente. Y el Quercus faginia que aparece aquí muchas veces se hibrida con la encina para formar el Quercus seneniana, que pues es un Quercus a mitad de caballo entre el quejigo y a mitad de caballo entre la encina mucho más resistente a la sequía que el quejigo, con lo cual pues son quejigos, digamos, un poquito más fuertes y más adaptados a la sequía. Y luego lo que caracteriza a los quejigos es que tienen hoja marcescente. La hoja marcescente es que la hoja, llegado el otoño y el invierno, se seca, pero no se desprende de la hoja. Lo que se queda es un árbol aparentemente seco, con todas las hojas secas, y cuando llega la primavera es cuando se libra de esas hojas secas, ya caen definitivamente y aparecen las nuevas hojas. Es decir, que la hoja seca se queda unida al árbol para proteger a la rama, para proteger a la nueva yema que va a dar lugar a la siguiente hoja. Vale, pasamos a los matorrales mesomediterráneos. Vamos a aligerar un poquillo mejor. Vamos a ir un poco rápido. Vale. Bueno, pues estos matorrales
son una etapa de sustitución de los encinares maduros, donde el encinar ya no es capaz de estar, o en ese ecolumpio que veíamos antes, pues en el momento en que no dominan las encinas, domina el matorral, probablemente por alteraciones de incendio, fuego, pastoreo, todo este tipo de cosas. En esta composición vegetal pues encontramos otra vez los famosos Teucrium de otro tipo, hay varias especies de Teucrium encima del mugrón, y esto que es el Ules parviflorum, que es lo que se llama tojo, aliaga, tojo, flores amarillas, muy pinchosa. Fijaos, el tojo le encanta quemarse. ¿Por qué? Porque si no se quema no arde, y si no arde viene una encina, lo sombrea y ya no puede vivir. Entonces, ahí están, peleándose siempre, ¿vale? Y luego encontramos otras especies como esta, Helianthemum cinerium, fijaos qué bonito, Helios, flor, sol, Anthos, flor, la flor del sol, que quiere decir pues, que no puede vivir bajo la encina, ¿verdad? Cinerium, de las cenizas. Erica multiflora, que es un brezo, y Thymus piperella, que es la famosa pebrella, que además es un endemismo de la zona ibero-levantina. Entonces, una influencia de Levante. Y nada, pues aquí comentar que estos matorrales que ha comentado Alejandro son matorrales que están sometidos a un régimen de perturbaciones importante, o son matorrales que aparecen en sitios donde el suelo no da para más, entonces pues aparecen estos matorrales, o bien en sitios que están sometidos a perturbación. La perturbación en ecología es cualquier evento que implica la destrucción de biomasa, la destrucción de la planta o de parte de la planta, o de todas las plantas o de parte de las plantas. ¿Vale? Entonces, este matorral muchas veces es el resultado de un régimen de perturbaciones. Realmente las plantas, Alejandro hablaba ahora del fuego y también podemos hablar del herbivorismo, que es otra perturbación que sucede mucho en la región mediterránea. Es decir, los herbívoros, los silvestres y los domésticos, pero los silvestres a lo largo de la historia natural de la región mediterránea pues ahí han estado consumiendo plantas, ¿no? Las plantas se adaptan al herbivorismo y vamos a ver, decimos, las plantas están adaptadas al fuego, están adaptadas al herbivorismo. Hay que matizar, las plantas están adaptadas a un régimen concreto del fuego o a un régimen concreto del herbivorismo. Es decir, las plantas no están adaptadas al fuego per se, las plantas están adaptadas a una frecuencia, una intensidad y una superficie de incendios concretas. ¿Vale? Ahora tenemos un problema y es que con el cambio climático y con la actividad humana estamos modificando mucho el régimen de incendios. Lo estamos viendo. Hoy en día pues tenemos incendios mucho más grandes que antes, mucho más intensos, en periodos del año que antes no ocurrían. Yo cuando era jovencillo pues me acuerdo que los incendios se limitaban al mes de julio-agosto y alguna vez aparecía alguno en septiembre, ¿no? Pero ahora acabamos de tener un incendio en la laguna de Ruidera, en el Levante ha habido incendios también en febrero, creo que ha sido, es decir, que hemos ampliado muchísimo la ventana de los incendios. Entonces, bueno, pues lo que habrá que ver es cómo responde la vegetación a esa alteración del régimen de fuegos, porque a lo que están adaptados es al régimen de fuegos. Las estrategias para responder al fuego son muchas. Acumular muchas semillas en el suelo, de tal manera que cuando acontece un fuego, pues germinan las semillas del suelo y reponen otra vez la población de la especie vegetal en cuestión. O bien capacidad de rebrotar, después de un incendio rebrotan de cepa o rebrotan de raíz, o capacidad de dispersión y de colonizar las zonas que se han quemado. Hay muchas estrategias para responder al fuego. Y luego, pues estrategias al herbivorismo, pues cuando vemos un cardo está claro. El cardo se ha armado de pinchos y es una planta fibrosa, nada palatable, pues para defenderse de los herbívoros. O cuando vemos el romero, que tanto huele y que tantos aceites esenciales tiene, pues al final lo que ha perdido con esos aceites esenciales es el buen sabor para los herbívoros. Es decir, ha perdido la palatabilidad. ¿Vale? Es decir, que hay muchas estrategias para adaptarse a las perturbaciones por parte de las plantas. Pasamos a la zona subesteparia de gramíneas y anuales. Bueno, y esto para ir terminando ya, lo que ya encontramos en la parte más baja, que los suelos pues no son cortes tan grandes y no hay más suelo. De todas formas, encontramos en la falda del mugrón gramíneas vivaces y herbazales, que normalmente van ligados al pastoreo, algunos y otros no, por el abandono del pastoreo y el cambio de vegetación, que es la sequedad de vegetación autóctona. Los herbazales que aparecen de forma autóctona es, por ejemplo, aparece el Brachypodium retusum. Brachypodium retusum es esta plantita de aquí, que la habréis visto en zonas extensas. Y luego el famoso esparto, ahora le han cambiado el nombre, macrocula, bueno, pues esto es el esparto. Bueno, en realidad la planta se llama tocha, el esparto es con lo que trabajamos. Se llama Stipa tenacissima, que como su nombre dice, pues que vive donde
donde casi nadie más vive. Estos dos, Brachypodium y Tipa, forman entre ambos lo que vienen llamándose pastos de hambre, que son pastos que realmente son capaces de alimentar al ganado, pero no en una... digamos que son muy fibrosos, tienen poca agua, pocos nutrientes, pero bueno, cuando no hay pan, buenas son tortas. Es un poco la idea. Y nada, decir del pastoreo tradicional, ¿no?, que se está perdiendo. Y claro, todos nos lamentamos, pero bueno, a lo mejor porque el pastoreo tradicional pues ahora resulta que ya no es rentable, ¿no? Pero lo cierto es que el pastoreo tradicional ha jugado un papel importantísimo en el paisaje vegetal de la península ibérica, y además un papel muy bueno, ¿no? Porque el pastoreo tradicional, el extensivo, que no es una perturbación dramática, no arrasa con la vegetación. Otra cosa es que haya sobrepastoreo. Pastoreo sí, porque el sobrepastoreo pues se lleva por delante en exceso la cubierta vegetal, pisotea el suelo, nitrifica excesivamente el suelo, entonces ya sí que tenemos problemas de mantenimiento de los ecosistemas. Pero un pastoreo extensivo y bien gestionado, sin sobrecarga de ganado, realmente pues lo que hace es abrir huecos en la vegetación y dar posibilidad a otro tipo de vegetación de prosperar en estos ecosistemas, de tal manera que en general el pastoreo tradicional lo que hace es que aumenta la diversidad en su conjunto de los ecosistemas, tanto la vegetal como la animal, porque luego hay muchos animales que vienen asociados, digamos, a la actividad ganadera, desde el escarabajo pelotero, en fin, a las garcetas polleras o lo que queramos. Es decir, hay realmente a las golondrinas, que también frecuentemente pues van tomando insectos conforme va pasando el ganado, van las golondrinas capturando insectos que levantan el vuelo al paso del ganado. Es decir, realmente la ganadería extensiva y bien gestionada pues ha hecho un papel muy interesante en la conformación de los paisajes vegetales de la península ibérica y en el mantenimiento de la biodiversidad. Nos tendríamos que plantear, si es posible, pues volver a ese tipo de ganadería y evitar un poco también pues la otra ganadería pues industrializada, que tiene mucho más impacto. Ya sé que esto es muy fácil decirlo desde donde yo estoy sentado, en fin, pero es un tema que sí que se debe poner en la mesa y plantearlo. Y bueno, pues ya para terminar, les hemos contado los 7 ecosistemas principales que hay en ese gradiente altitudinal en el macizo o en la Sierra del Mugrón. Simplemente para terminar, la Sierra del Mugrón está protegida. La Sierra del Mugrón es una zona de especial conservación, que se llama de hecho la Zona de Especial Conservación de la Sierra del Mugrón. Esto es un espacio natural protegido de la Red Natura 2000. La Red Natura 2000 es una red de espacios naturales protegidos que se extiende por todo el territorio de la Unión Europea, con más de 26.400 espacios naturales protegidos. Y los hábitats de interés comunitarios que están catalogados por la Red Natura 2000 para ser protegidos que hay en esta Sierra del Mugrón son los 7 que les hemos contado. ¿Vale? Y aparecen todos además con su clave identificativa. Además hay especies también de interés especial protegidas en la Red Natura 2000, que son todas ellas, fíjense, son todos aves esteparias sobre todo. Bueno, el halcón peregrino no, pero el sisón, el sotacabras europeo, el alcaraván. No hay ninguna planta realmente que esté recogida en esta Red Natura 2000, pero protegiendo los hábitats, que sí que están protegidos, se protege el conjunto de la biodiversidad y las plantas también. También es una zona de especial protección para las aves, el área esteparia del este de Albacete, que incluye Almansa, viene desde Alpera, viene también desde Chinchilla, etc. ¿Vale? Pero incluye también Almansa. Luego también está protegida en ese sentido. Y luego además hay un monumento natural, el Arco de San Pascual, que ya lo ha citado antes Luis, es un monumento natural, por tanto, que está protegida. Es decir, que a priori la Sierra del Mugrón goza de un buen estatus legal de protección y que por supuesto pues hay que aplicar y hay que respetar y hay que gestionarlo. Y nada, pues con todo esto las conclusiones serían que la singularidad física que tiene la Sierra del Mugrón confiere una singularidad también biológica muy importante a la Sierra del Mugrón, con una diversidad de ecosistemas muy interesantes en un no gran espacio, en una no gran superficie, sin embargo hay una diversidad importante. Y luego además pues con un modelado de los humanos también pues importante, que viene desde el Neolítico con los asentamientos íberos que ha habido aquí. Y nada, pues espero que les haya parecido interesante la conferencia y muchas gracias por su atención.
No sé si tenéis alguna curiosidad o alguna pregunta, ahora que tenemos estos súper expertos aquí. Os cito ya, bueno, José Luis. ¿Puede cambiar el clima una montaña como es el Mugrón? ¿Impedir que pase tormentas, lluvias, etcétera, etcétera, a la zona del Mansa? Bueno, no lo sé. O sea, que actuara de barrera física y que condicione de alguna manera la climatología. No lo sé, no sé si el Mugrón tiene tanta altitud como para hacer un efecto tan marcado, ¿no? Pero su efecto lo tiene, porque de hecho, ya no sé si a un lado o a otro del Mugrón, que yo eso no lo he percibido, pero sí que al final uno percibe pues que de repente se encuentra con quejigos en un sitio que es que no es absolutamente esperable encontrar este tipo de arbolado, ¿no? Aunque sea de forma un poco testimonial, pero te das cuenta, claro, cuando ves eso dices, bueno, es que aquí hay un efecto, claro, digamos, orográfica, un efecto orográfico del Mugrón que hace que al final pues se atrape algo de humedad suficiente para mantener este árbol, que este árbol es exigente en cuanto a humedad, ¿eh? O sea que eso sí. Claro, sí, es lo que decíamos antes, que no estaba muy claro el origen de estos quejigos. Y claro, si aparecen en otros sitios, es posible que el quejigar, bueno, no es que fuera todo quejigar, porque estaría de unos cerros a otros, pero tendría una presencia más amplia. Y luego lo que cabe pensar o preguntarse es qué va a pasar con el cambio climático y con estos quejigos, porque realmente pues se les pondrá un poco complicado, ¿no? Con la tendencia que estamos registrando de reducción de temperatura, de precipitaciones. Sí, lo de la viola mugrorensis. ¿Qué pasó? ¿Desapareció? No es que desaparezcan. El tema este de la taxonomía, al final son cajones que vamos haciendo de forma artificial y lo mismo que hoy usamos para, me vas a permitir un ejemplo un poco absurdo, pero lo mismo que hoy usamos para el cajón de los calcetines, mañana resulta que es calcetines y otra cosa. Entonces, al final, los cajones cambian y hoy en día muchas de estas especies se han tenido criterios, digamos, intentar no separar tantas cosas y se han metido todas en cajones más grandes, ¿no? Y eso ha pasado con muchas de las especies que decíamos. Por ejemplo, Sideritis tragoriganum, su especie mugrorensis, puede ser que ahora la encontremos como Tragoriganum solamente, porque la hemos incluido dentro de la otra. O la Genista pumila mugrorensis, pues igual. Entonces, hay dos tendencias, o hacerlo todo mucho más, separar todo mucho más, o hacerlo todo mucho más homogéneo. Entonces, depende un poco de las circunstancias y de la línea dominante en ese momento. Entonces, puede ser que esa especie o ese taxón esté dentro, incluido en otras violas ahora mismo. No es que desaparezca, sino que se ponen como sinónimos. Creo que no hay más preguntas, que apenas se ve desde aquí. Bueno, os emplazamos a que nos acompañéis mañana. Mañana hablaremos del conocimiento tradicional y los recursos biológicos, también de botánica y de los vertebrados del Mugrón. Y bueno, os vamos a dar un pequeño obsequio. Es una lámina de Paco Catalán, si queréis verla, que la ha firmado, es una edición limitada. Y nada, y con esto cerramos la sesión de hoy. Muchísimas gracias.